Adelante. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el tema de nutrición. Nos habíamos quedado hasta la parte de lo que es la disponibilidad, el acceso a que es el acceso a los alimentos, el consumo y su utilización. Retomando un poco, pues la disponibilidad, según la OMS, es decir que nos quiere decir que el suministro debe ser adecuado de los alimentos a una escala adecuada. Debe existir cierto acceso a estos alimentos eh, y en esto influye también el acceso tipo económico, el cultural y diversos factores como el intercambio de alimentos, el consumo de estos y su empleo. Mientras que el consumo ya debidamente de alimentos es el principio, principalmente aquí influyen las creencias, las percepciones, distintos conocimientos y prácticas relacionadas con la alimentación y la nutrición. Y, y ya en la utilización, el aprovechamiento biológico de los alimentos es cuando el individuo, una vez consumido el alimento, pues lo utiliza su cuerpo. También aquí forma parte de cómo utilizan los recursos para preparar diversos pues alimentos. Y bueno, ahora en esta parte, en esta diapositiva, vamos A ver, espérame. vamos a ver. Antes de que te pases, antes de que expliques esta diapositiva, nada más para retomar un poco y complementar, porque es un punto en cierta manera importante analizarlo, porque si se dan cuenta, influyen varios factores en lo social, en lo psicológico, en lo biológico, como es el enfoque de que se pretende desde hace varios años en Iztacala, ¿no? Un enfoque biopsicosocial, ¿no? Bueno, ahora se han invertido un poco las cuestiones de esferas. La disponibilidad, muchachos, se refiere precisamente a qué tan disponible es un alimento y complementando lo que comentaba Fernando con relación a cuestiones económicas, a cuestiones en cierta manera culturales, sí, la cultura influye en la disponibilidad, pero influye un poco más en el consumo. También aquí influyen qué factores muchachos, qué otros factores se imaginan que influyen en la disponibilidad de los alimentos. El económico, Bere, Pues también, pues yo supongo que la ubicación geográfica. perfecto, muy bien, la ubicación geográfica. Mariana, ¿qué otro factor? La educación podría ser. La educación influye más en la parte de consumo que en la parte de disponibilidad. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, Bere nos comentaba con zona geográfica. ¿Qué más? Daphnis, ¿qué otro factor podría influir en la disponibilidad? ¿Está Daphnis? Arturo, Bueno, es que yo tengo dos posibilidades, pero bueno, es que yo podría pensar que es el clima, pero se relaciona con lo que dijo mi compañera Berenice, y también podría ser como la cultura gastronómica que ya se tiene en la región desde hace años. pues podría ser, ¿no? Por eso insistíamos, la cultura pues puede influir tanto en el consumo como en la disponibilidad. Osiris, ¿Podría ser la población? la población, también, muy bien. ¿Por qué? Entre mayor población, menor disponibilidad, ¿no? Eso me queda claro. Si yo vivo en una ciudad de 100.000 habitantes, muy probablemente la disponibilidad de los alimentos va a ser mayor a que si vivo en una ciudad de 1.000.000, ¿no? Entonces, entre mayor población, puede existir el riesgo de escasez, ¿no? Aunque claro, también pueden influir otros factores. No necesariamente el que vive en un área poblada implica que pueda haber escasez, ¿no?
personas que viven en poblados muy pequeños, en comunidades muy pequeñas aquí en México, en la Sierra de Puebla, en la Sierra de Hidalgo, pues lamentablemente tienen escasez de alimentos, pero es más que nada por la poca accesibilidad que tienen en estos sitios remotos, ¿no? O sea, el acceso por vía de la parte geográfica que influye, ¿no? La carretera, el acceso de vías de comunicación en una ciudad o en un poblado, en un país en particular, influye también, ¿no? ¿Qué les parece la parte económica, la parte política? ¿No influirá también? A mí, Sí, yo Franca, digo que, ay, perdón, doctor. adelante, adelante. Yo digo que sí influye porque, por ejemplo, hay estados en los que no les permiten comprar alimentos chatarra, por así decirlo, a personas menores de 18 años. Por ejemplo, en Oaxaca creo que no los dejan comprar, por ejemplo, papitas, chetos y esas cosas. Bueno, más que nada, eso es una parte. Si nos enfocamos a los alimentos chatarra, bueno, por supuesto que eso es, eh, vaya, hay políticas en diferentes estados que tienen diferentes reglas, pero hablando de política en forma general, por ejemplo, yo les podría decir, ¿no? Los convenios que existan entre países, no solo entre estados, sino entre los mismos países, importación, exportación de alimentos, ya dentro de lo interno, ¿no? Dentro del país, el presupuesto que se define el presupuesto a la alimentación, el presupuesto que se le define al campo, a la ganadería, o sea, también la parte política, tanto interna de un país como la externa, ¿no? Las políticas externas, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que se pueda dar entre países, pues eso va a influir también en la importación y exportación de alimentos, ¿no? Y no solamente de alimentos, sino de productos, ¿no? Entonces, todos esos factores, el geográfico, el político, el económico, influyen en este caso, en forma general, en la disponibilidad de los alimentos, ¿no? Por supuesto que la disponibilidad también, ¿no? Obviamente la parte del área geográfica, y más siendo un país, México siendo un país biodiverso, ¿no? Altamente diverso, no solamente en la parte biológica, sino en la parte cultural, en la parte social, pues vamos a encontrar áreas geográficas donde se consuman unos alimentos que en otros, ¿no? No es lo mismo la dieta que tengan las personas que viven en el norte, a las que viven en el centro, a las que viven en el sur, o los que viven en la costa, ¿no? En áreas tropicales, ¿no? Si yo vivo en una zona tropical, pues voy a tener mayor disponibilidad de frutos tropicales, ¿no? Mayores posibilidades de consumo de alimentos del mar, ¿no? Si yo sí vivo en el norte, por ejemplo, en el norte, la ganadería está altamente explotada, ¿no? Entonces, el consumo de carne va a ser en mayor cantidad. Obviamente, eso también tiene un poco que ver con la cuestión sociocultural, ¿no? Por eso decíamos, también la parte cultural influye en la disponibilidad, pero también va a influir en el consumo en cierta manera. En cuanto al consumo, vámonos por esa parte. En el consumo aquí, ¿qué influirían? Bueno, pues influyen medios de comunicación, influye la cuestión cultural, como decíamos, ¿no? Influye en cuestiones, decía Fernando, escuché que hizo la referencia de cuestiones religiosas también, es importante, ¿vale? En el consumo también influyen muchas creencias propias de la persona, ¿vale? Entonces, es importante esta parte, ahorita que estuvimos, que acaba de pasar el 1 y 2 de noviembre, pues en estas fechas, pues, ¿qué es lo que se consume? Ah, pues el pancito de muerto, dulces tradicionales mexicanos, ¿no? Por ejemplo, en el grito de independencia, ah, pues comida mexicana al por mayor, ¿no? Que puede ser la más saludable del mundo o la más garnachera del mundo, ¿no? Dependerá de cada quien. En algunas áreas del país, como decíamos, es un país altamente diverso culturalmente hablando, aunque también lamentablemente es un país con un rezago económico y una desigualdad social espantosa no desde hoy, sino desde mucho tiempo atrás, ¿no? Principalmente esto inició en los 80s,
Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí la cuestión, muchachos, es que hay zonas, hay regiones en las cuales, por ejemplo, se celebran festividades, ¿no? En Hidalgo, en Guerrero, en Guanajuato, en el estado que ustedes me digan. Normalmente se llevan a cabo festejos y en esos festejos muchas veces se realizan, tienen tradiciones, cada estado, cada región tiene sus propias tradiciones y en esas tradiciones incluyen la cuestión alimentaria. Los medios de comunicación actualmente están cobrando un peso muy importante en el consumo, sobre todo de alimentos chatarra, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente ha traído de los 80 para acá un incremento exponencial en los índices de obesidad, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos platicado en el módulo de seminarios, pero bueno, hemos comentado al respecto de que los medios de comunicación influyen para el consumo de Coca-Cola, ¿no? El consumo de Sabritas, y esto no tiene un control, una regulación por parte del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe corrupción, así de simple, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que las empresas transnacionales generan millones, ¿no? Y si les prohíben en un momento dado, si les prohíben difundir sus alimentos chatarra, pues pierden millones, ¿no? Son empresas que ganan al día millones de dólares, ¿no? Entonces, con este nuevo etiquetado se ha tratado de mitigar un poco el problema de obesidad, incluso en periodos anteriores, en años anteriores, se empezó a fomentar el chécate, mídete y muévete, pero pues de nada ha servido, cuando ya el problema lo traemos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, primero sí les dieron luz verde a vender alimentos chatarra y ahora sí se preocuparon por frenar la obesidad, ¿no? Bueno, ese es otro asunto también que habría que analizar después. La cuestión también siguiendo la parte de consumo, los tabús, la religión, hay religiones que, por ejemplo, no comen carne de cerdo, ¿no? Los judíos, por ejemplo, o algunas culturas, por ejemplo, respetan mucho a la vaca, ¿no? No se la comen. Hay personas que acostumbran consumir alimentos de origen animal, pero que no hayan sido maltratados, ¿no? Son los clásicos kosher, ¿no? Son los alimentos kosher que no solamente son de origen animal, sino también son productos vegetales que tratan de evitar pesticidas, que son lo más orgánicos posibles, ¿no? Actualmente también está mucho en boga lo que es la cuestión de consumo de alimentos orgánicos, ¿no? Libres de hormonas, libres de pesticidas, libres de algunos agentes que pueden influir, ¿no? Pueden ser disruptores hormonales. Entonces, se trata de consumir lo orgánico, pero aquí también entraría la parte de disponibilidad porque el orgánico es altamente caro. Vayan al supermercado ustedes y dense cuenta cómo está en un momento dado, comparen un producto orgánico contra un producto normal, ¿no? Una leche, un pan, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Finalmente, la parte de utilización habla mucho sobre la cuestión biológica, muchachos, biológica. Aquí, pues, la utilización dependerá del organismo del que estemos hablando, del ser humano que estemos hablando, ¿no? Eh, por supuesto que no va a ser la misma utilización de nutrimentos y de alimentos de un bebé a la de una persona adulta mayor, ¿no? A la de un joven, a la de una mujer embarazada, a la de una mujer en estado de lactancia. Y también aquí influiría no solamente cuestiones fisiológicas, ¿no? Podríamos mencionar ejercicio, podríamos mencionar actividad física, podríamos mencionar a qué te dedicas en cuestión de trabajo, ¿no? Si tú no es lo mismo la utilización de alimentos y nutrimentos que vas a tener si te dedicas a la construcción, a que si te dedicas al hogar, a que si te dedicas a dar clases, a ser médico, etcétera, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo, ¿no? Y por supuesto también aquí tienen que ver cuestiones también patológicas, ¿no? No es lo mismo la utilización de nutrimentos que va a tener una persona diabética a la que tiene una persona con hepatopatía, con nefropatía, con alguna alteración en la función tiroidea, ¿no? O en general endocrina, ¿no? O sea, una persona con hipotiroidismo, por supuesto que el metabolismo va a cambiar, ¿no? O de un hipertiroidismo también, el metabolismo cambia. Una persona que sea intolerante al gluten, también es importante, ¿no?
ciertos alimentos no los va a poder aprovechar o no van a ser recomendables que los ocupe en su dieta regular. Una persona que tiene una, un bypass gástrico, ¿no? También, ¿no? O sea, factores que influyen directamente en la cuestión biológica van a influir en la cuestión de utilización, ¿vale? Entonces, en resumen, disponibilidad, aquí influyen cuestiones más que nada sociales, consumo, influyen, por supuesto, cuestiones sociales, algunas psicológicas, ¿no? Creencias, tabús, religión, etcétera, medios de comunicación, y en la utilización, pues básicamente influye en la cuestión biológica, ¿no? Claro que también podría influir en cierta manera el que una persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria, podría influir en la utilización y también en el consumo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No. Daniela, Sí, bueno, dentro de esto, de las diferencias de dieta y alimentación, yo quería comentar que en mi clase de nutrición clínica se hablaba de que una de las dietas más recomendadas era la dieta DASH y la mediterránea, puesto que tienen un alto contenido de consumo en pescado y principalmente en vegetales. ¿la dieta qué, perdón? Mediterránea y la dieta DASH es como más para diabéticos. Sí, la dieta mediterránea, la dieta, no te entendí esa parte de DAG. Bueno, la dieta mediterránea es un tema muy interesante, no lo vamos a profundizar, pero bueno, en general la dieta mediterránea pues está basada sobre todo en el consumo de vegetales, este, eh, la idea es consumir eh, poca cantidad de carbohidratos, ¿no? O que los carbohidratos que consumamos tengan un bajo índice glucémico, ¿no? Pero ayer, de hecho, el doctor Eduardo Ramírez hizo la referencia, ¿no? En una de las diapositivas que tenían, ahí se mencionaban algunos aspectos de la dieta mediterránea. Y bueno, también se basa en consumo de pescado. Y sí, se ha demostrado, hay artículos ya que comentan que la dieta mediterránea, por ejemplo, tiene un beneficio, sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina y que tienen diabetes. Pero partiéndolo desde lo social, desde lo cultural, pues aquí la dieta mediterránea, pues es la dieta que llevan a cabo los países, por ejemplo, en Italia, ¿no? En países, en Grecia, ¿no? Todo el área del mar Mediterráneo, ¿no? De Europa que colinda con el mar Mediterráneo, pues siguen esta dieta por la disponibilidad que tienen de estos alimentos, ¿no? Obviamente si esto se difunde, ¿no? Si ya más con el internet y con los medios de comunicación, con el Facebook, ¿no? Que demuestran que en esa región tienen una menor tasa de obesidad, de diabetes mellitus, pues eso se difunde, ¿no? A la población, y entonces en países que no tienen a lo mejor esa cultura de consumir estos alimentos, a lo mejor las adopta, ¿no? Entonces también hay un intercambio cultural, actualmente más con la cuestión de medios de comunicación, hay una difusión cultural mucho mayor, una mayor disponibilidad del conocimiento, y por supuesto, pues nosotros podríamos adoptar ese tipo de dietas si es que traen beneficios y la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Muy bien, Daniel. ¿Algo más? Continúa, Fernando, por favor. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces, retomando esa parte, pues sí es importante y para la alimentación. Y ahora vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre una dieta y una alimentación, tomando en cuenta sus significados de dieta y de alimentación. Primero tenemos que dieta, pues se refiere como es el conjunto de los alimentos que preparamos, ya sean bebidas o todo tipo de alimentos y que se consumen cada día. Esto nos lleva a que es el conjunto de estos alimentos que en varias ocasiones pues, se consumen, que siguen un patrón.
Y el alimento, bueno, la alimentación, pues es el acto de consumir el alimento y básicamente, pues, lo podemos traducir como comer. Este también incluye los procesos de la alimentación. Y bueno, estas van a ser, pues, como que las diferencias principales. Y o en la siguiente diapositiva, pues, podremos ver más cómo idear una dieta adecuada o cómo se define una dieta correcta. No sé si, bueno, le pueden cambiar la diapositiva. Sí, en esta diapositiva, pues, ahora vamos a retomar, pues, los principios que se siguen para llevar una dieta adecuada. Tenemos que, en un principio, pues, se generaron pues, leyes como principios para eh, llevar a cabo una alimentación adecuada. El primero de ellos, pues podemos comentar que es la ley de la cantidad. En esta, pues, es la relación que tiene el aporte energético de la dieta, tomando en cuenta, pues, su valor nutricional. Bueno, en este sentido es también valor calórico, en su valor calórico total. Y debemos de hacer un balance entre la ingestión y el gasto energético. Esto es lo que se refiere con la ley de cantidad. Tenemos que, pues en esta ley, vamos a definirlo si es suficiente o es insuficiente, lo que es generoso o excesivo. Por ejemplo, para que sea suficiente es cuando los aportes calóricos necesarios para mantener la salud, pues son normales para el funcionamiento del organismo. Cuando es insuficiente, pues Son es cuando son adecuados al individuo. son adecuados, ajá, al individuo. Cuando es insuficiente, pues es cuando no nos permite alcanzar o cubrir los gastos energéticos del organismo. Esto nos impide llevar a cabo el balance de los nutrimentos energéticos. Eh, Esto también lleva al consumo de las reservas de glucógeno, lípidos y proteínas. Este régimen es inadecuado para personas sanas, pero aplicable al tratamiento de muchas alteraciones orgánicas. Eh, Ahora, cuando es generoso, pues es, por ejemplo, cuando el aporte llega a un porcentaje de 115 o 125% de los requerimientos normales calóricos o requerimientos calóricos ordinarios. Pero eso tiene una razón, porque si no, no le llamaríamos generoso. ¿Cuál es la razón por la cual tú puedas incrementar en un momento dado tu porcentaje? Cuando hay cambios, ciertos cambios fisiológicos, como cuando realizamos deporte o en estados como el embarazo. Y también en el embarazo, no solamente en el embarazo, sino qué pasa después del parto. ¿Qué hay? ¿Qué hace la mamá? Pues amamantar al hijo. ¿Eso cómo se le llama? Y bueno, ¿Y eso cómo se le llama, Fernando? Empieza con L. No es el avión. Lactancia. Eso. Es la lactancia. Ajá. Entonces, estos factores, estos estados en forma particular van a ser propicios para una dieta generosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el caso del embarazo, vas a alimentar a dos seres vivos. Obviamente hay que guardar las proporciones debidas, ¿no? Porque si yo pienso, si la mamá piensa que está alimentando a dos, pero dos del mismo tamaño, pues al rato de ser generosa se vuelve excesiva. Entonces, no, se tiene que incrementar en el embarazo un porcentaje óptimo porque el gasto calórico en ese estado fisiológico se va a incrementar y por lo tanto, si a la mamá, por ejemplo, si a la mujer le tocaban antes de embarazarse unas 2.000 calorías por decir, ¿no? Por decir un número arbitrario, a lo mejor si tú le incrementas ese 15% adicional, vas a ayudar a que el periodo de embarazo sea adecuado, ¿no? Haya un buen desarrollo en el embarazo. Y también en el periodo de lactancia, también se le ofrece a la mamá
una dieta generosa, igualmente un 15 a 20% adicional al gasto calórico total. ¿Para qué? Para que pueda generar la suficiente leche materna para poder alimentar al bebé, ¿vale? Entonces, embarazo, lactancia son los dos ejemplos clásicos de donde nosotros podemos manejar dieta generosa. Eh, Tú comentabas cuando hacemos deporte, bueno, ayer el doctor hacía la referencia del nadador Michael Phelps, ¿no? Que consumía mucha pasta, mucho pizza, ¿no? Espagueti, etcétera, pero es porque él hace ejercicio, pero más que ser generosa su dieta de Michael Phelps, se ajusta al gasto calórico total. Por supuesto que si yo soy una persona sedentaria que no mueve ni un dedo y como la dieta de Michael Phelps, voy a engordar, eso me queda más que claro, mi dieta va a ser excesiva. Entonces, el consumo de calorías se tiene que adecuar con base en el estado físico de la persona, ¿no? Y bueno, háblanos de la parte excesiva, que ya más o menos como que dio un preámbulo. Sí, es eso que tiene que ver con eso que nos comentaba. Y bueno, pues también tomando en cuenta que cuando es suficiente, pues las calorías necesarias para mantener la salud, pues sí se relacionan con el gasto calórico del cuerpo. Y cuando es Relaciónalo de suficiente, esta manera, por favor, Fernando. ¿Sí? Mira, tú nos dijiste, una dieta generosa es aquella que va entre 110 hasta el 125% más de lo requerido por el individuo. Por eso hace rato que dijiste, una dieta suficiente es aquella que cumple, no sé, bueno, no sé qué me estabas tratando de decir, por eso me intervine yo y dije nada más, es la que es adecuada. ¿Adecuada en qué? Adecuada en el requerimiento de la persona, ¿sí? Hace rato discutían que si la dieta mediterránea era la más recomendada. Miren, no existe una dieta, que ustedes puedan encontrar como la mediterránea. Van a encontrar literatura que les hablan de la dieta cetogénica, de la dieta de inversión de metabolismo, de la dieta mediterránea, bueno, etcétera, etcétera. Depende la revista de vanidades o de interview o de, no sé, la que quieran ver ustedes. Esas son nada más modas que adoptan las personas. Nosotros nos tenemos que enfocar específicamente a las características particulares de un individuo, ¿sí? Cada individuo va a tener su dieta ideal adecuada a él. Y para esto tenemos que reunir lo que son las leyes de la alimentación, ¿sí? Las leyes de la alimentación se tienen que cumplir. Sí, ayer también les mencionábamos acerca de que existe la pirámide nutricional, existe el plato del buen comer, existe la carta de colores, bueno, existen infinidad de cosas que han sacado, pero que son modalidades únicamente para que popularmente la población las adopte y las haga suyas para poder tener una alimentación lo más cercano posible a lo que sería adecuada para cada uno de ellos. Sin embargo, cuando hablamos de una dieta ideal, la dieta ideal tiene que ser individualizada. No podemos generalizar, decir, la dieta cetogénica, la dieta mediterránea, la dieta, la que ustedes quieran, es la ideal. No, esas no son ideales, esas son modas, ¿sí? Son modas que, como les decía el doctor Campos, sí, se adecuan muchas veces a la población europea. ¿Por qué? Pues porque viven ahí, tienen la disponibilidad de los alimentos, tienen la facilidad de poder estar consumiendo productos del mar, Claro. que están cercanos a ellos, productos de hortalizas que también ellos mismos muchas veces los producen y los consumen directamente, ¿sí? Cosa que aquí en las grandes ciudades es muy difícil que lo lleguemos a hacer, ¿sí? Entonces, y obviamente como en las grandes ciudades estamos corriendo de un lado para otro, pues eso nos va a nosotros a perjudicar en el hecho de no tener la disponibilidad adecuada de tiempo, más que otra cosa, de tiempo, no del alimento, porque afortunadamente en las grandes urbes
tenemos una gran disponibilidad de alimentos, una gran variedad de alimentos que deberíamos de estar aprovechando. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de sentarnos a comer, no tenemos tiempo de ponernos a preparar, no tenemos tiempo de ir a seleccionar lo que vamos a consumir. Entonces, ¿cuál es una dieta ideal? La dieta ideal es aquella que va a reunir todos los nutrimentos que van a ser requeridos para cada persona, para cada individuo, ¿sí? Entonces, no existe una dieta ideal que podamos recomendar a todo mundo. Fíjate muy bien, La dieta ideal es aquella que va a ser específicamente para una sola persona. ¿Sí? Perdón. sí, perdón, doctor. Fíjate, para Fernando y para todos, muchachos. La palabra clave ahorita que vayan desglosando las leyes, y sí, completamente de acuerdo con el doctor. Y adicionando a esto, pues precisamente, ¿por qué el éxito de los puestos de ambulantes, ¿no? Porque para las personas que vivimos en las zonas, digo, no, suena a pretexto, pero bueno, es la realidad, ¿no? El mexicano de a pie anda corriendo, el mexicano de a pie tiene que ir de un lado para otro, de un trabajo de un punto A a un punto B, desde casa, trabajo 1, trabajo 2, casa, ¿no? Si es que tienen 2 o 3 trabajos. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Esto influye en la disponibilidad, ¿no? Si yo ya no tengo el tiempo suficiente para preparar mis alimentos, pues lo más fácil es ir a comerme mis taquitos en el puesto de la calle. Entonces, Una eso hamburguesa. por supuesto influye en la cuestión disponibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo el tiempo suficiente, por supuesto que busco lo más práctico y lo más fácil, ¿no? Por eso las empresas, por eso el McDonald's sigue sobreviviendo, ¿no? Y sigue generando millones. Por eso los puestos callejeros siguen sobreviviendo, ¿no? Los de tacos, garnachas, lo que ustedes me digan. Pero bueno, regresando al punto de las leyes de la alimentación, chicos, Fernando y para todos. En la ley de la cantidad, la palabra clave es calorías. ¿Por qué? Porque en la ley de la cantidad nos dice que ahí como dice la diapositiva, se relaciona con el aporte energético o el aporte calórico abusados, ¿eh? No tenemos muy bien definido lo que es una caloría. ¿Qué es una caloría, Fernando? Sí, pues la caloría es pues la unidad de energía utilizada, ¿no? Para el organismo, que el organismo utiliza. Fíjense, qué interesante es esto, ¿no? ¿Qué es una caloría? Vamos a ver. ¿Qué es una caloría, Fernanda? Fernanda Romero. Yo tengo entendido que una caloría es, bueno, se va a emplear como una medida de energía de los alimentos ingeridos. Y bueno, también sabía que para elevar la temperatura se necesita 1 gramo para elevar hasta 1 grado. Mónica Quijano, ¿qué es una caloría? Interesante, Pues ¿no? una caloría pues va a ser una unidad de medida del contenido energético de los alimentos. No. ¿Se dan cuenta que no tenemos bien definido lo que es una caloría desde el punto de vista científico? Martín Mondragón, ¿qué es una caloría? Es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado, 1 gramo de agua. Exactamente, eso en términos generales es una caloría, ¿vale? Una caloría no es la cantidad de alimentos que consumes, ¿no? Una caloría es la cantidad de energía que hace que 1 gramo de agua se eleve su temperatura a 1 grado centígrado. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón nosotros tomamos como medida la caloría para eh, medir a los alimentos? Pues porque dentro de los alimentos contienen nutrimentos energéticos y eso para fines bioquímicos se traduce en energía química, ¿no? En ATP, ¿sale? Ya lo vimos en bioquímica, en fisiología hepática, que la vía común de todos los nutrimentos es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿no? Al final del día, los carbohidratos, lípidos y proteínas, hablando particularmente de los energéticos, se van a formar ATP y ese ATP se va a transformar en
energía térmica. Acuérdense que la energía, como la materia, no se construye ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía química que yo estoy produciendo a través del ATP, la voy a transformar en energía térmica, ¿no? Por eso la medida que que se utiliza en nutrición es la caloría. También existe otra medida que es la de joules, aunque menos frecuente, ¿no? Entonces se pueden medir la cantidad en este caso de calorías, ¿no? De energía que yo consumo en la dieta con base en las calorías o en los joules. Bueno, entonces, aquí el punto, muchachos, es la caloría, las calorías que nosotros consumimos y que nosotros gastamos. Ahora, tú en un momento dado, en un día, vas a gastar un determinado número de calorías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gasto calórico total, cuando hablamos de gasto energético total, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Ya a lo mejor más adelante Fernando nos va a explicar. Tenemos que tomar en cuenta el metabolismo basal, la tasa metabólica basal, que no es más que la energía que tú inviertes, que tú gastas por el hecho de sobrevivir, por el hecho de que tu corazón lata, que tu cerebro funcione, que tus pulmones sigan inhalando y exhalando aire. Esa es la tasa metabólica basal, la cantidad de energía que tú vas a gastar para sobrevivir. Ojo, hay fórmulas para sacar, no, ahorita no vamos a detallar en esto, pero hay fórmulas, la más conocida es la de Harris y Benedict para tomar en cuenta este punto. Lo que sigue también para tomar en cuenta es el efecto termógeno de los alimentos o la llamada acción dinámica específica, que no es más que el gasto que tú inviertes, que tú realizas al día, de acuerdo a la alimentación o a los alimentos que tú consumas, ¿no? El hecho de consumir alimentos, doctores, el hecho de comer, gasta energía. Claro, no es lo mismo el gasto que vas a tener con las proteínas, con los carbohidratos que con los lípidos. Hasta ahí hay diferencias. Pero en términos muy generales se gasta alrededor del 10% del metabolismo basal, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú comas una manzana o un sándwich y tú lo mastiques, lo deglutas, lo digieras y lo absorbas, ahí tú estás gastando energía, porque desde el hecho de masticar y mover músculos, ahí gastas energía. Cuando deglutimos, cuando llevamos el acto de la deglución, hay movilidad muscular y eso gasta energía. Llega al estómago y en el estómago se secretan enzimas y se secreta ácido clorhídrico y eso genera gasto energético, incluyendo también la parte de motilidad gástrica. Llegas al intestino delgado, los nutrimentos ya prácticamente están digeridos y una vez que se digieren, bueno, también obviamente la digestión a nivel intestinal implica secreción enzimática, motilidad de mezcla, y esto es un gasto energético. Ya ni decir de los mecanismos de asimilación, porque acuérdense que vimos algunos mecanismos en donde requieren energía, como el cotransporte con sodio, y ahí también hay gasto energético. Entonces, todo ese conjunto de gasto calórico generado por el propio proceso digestivo le llamamos efecto termógeno de los alimentos. Insisto, no es lo mismo el gasto que tienen las proteínas, que son los nutrimentos que mayor gasto nos generan, que los carbohidratos en segundo lugar y la grasa, que es la que menos gasto energético tiene, ¿no? Entonces, esto es acción dinámica específica. Y lo que tenemos que incluir al final, para ya sumar todo lo que es el gasto calórico, es la actividad física, tanto la no relacionada con el ejercicio como la que está relacionada al ejercicio. De todas las más importantes es la que no está relacionada al ejercicio. Desde el momento que tú te levantas, te vas a bañar, sales del baño, te cambias, vas a la cocina, te preparas un licuado, sales a tu casa corriendo, y si vives en un apartamento, bajas y subes escaleras, te vas al puesto, a tomar el pecero, te transportas a la escuela, ¿no? O te transportas a tu trabajo, caminas, subes escaleras, todo eso es la actividad física no relacionada al ejercicio. Y la que es relacionada al ejercicio, bueno, si tú te dedicas al fútbol, al básquetbol, al voleibol, y caminas, corres, tienes en tu casa una bicicleta, una corredora, bueno, todo eso es actividad física relacionada al ejercicio, ¿no? Si ves los videos en YouTube de algún youtuber famoso que sea fitness, igual, esto es actividad física relacionada al ejercicio. La suma de todo esto se le conoce como gasto calórico total. Entonces, cada uno de nosotros tenemos requerimientos.
requerimientos, aunque claro, también existen las recomendaciones es la cantidad de calorías que se recomiendan en una población determinada por un grupo de expertos en nutrición. Pero bueno, aquí lo más exacto sería determinar los requerimientos de cada persona, ¿no? No va a ser el mismo requerimiento de un bebé a la de un adulto mayor, a la de una persona con hipotiroidismo, a la de una persona con obesidad o a la de una persona fitness como Michael Phelps. Entonces, con base en ese gasto calórico, tú vas a consumir las calorías suficientes para poder rendir al día, ¿no? Y para poder mantener un adecuado peso. Entonces, la palabra clave en la ley de la cantidad es calorías, muchachos. No se les olviden, calorías. ¿Cuándo es suficiente la dieta en relación a la cantidad? Cuando es suficiente en calorías consumidas con relación a las calorías gastadas en el día. ¿Cuándo es insuficiente? Pues cuando el gasto calórico supera el consumo. Si tú requieres 2.000 calorías, volviendo a esta cifra promedio, si tú requieres 2.000 calorías pero consumes 1.500, 1.400, tu dieta va a ser insuficiente. Claro, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, para perder peso es recomendable reducir el consumo de calorías a unas 400, 500 a lo mucho, ¿no? Mucho cuidado con aquellas personas que quieren bajar de peso y que tienen restricciones calóricas muy, muy importantes, ¿no? Si tú requieres 2.000, si tú gastas 2.000 calorías, pero consumes 1.000 o consumes 800, también vas a generar daños en el metabolismo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si quieres perder peso, pues bájale unas 400, 500 calorías, ¿vale? Para que tampoco te vayas a los extremos. Entonces, sería insuficiente si tú te quedas corto en consumo con relación a tu gasto. Se vuelve excesivo lo contrario cuando tú en lugar de que si tú requieres gastar 2.000 calorías en el día y tú consumes 4.000, por ejemplo, decíamos la dieta de Michael Phelps, si yo me pongo a hacer la dieta de Michael Phelps, que es de alrededor de 8.000 a 10.000 calorías, yo voy a engordar, júrenlo y perjúrenlo, ¿no? Y voy a engordar a corto plazo. Entonces, si ustedes exceden el número de calorías consumidas con relación a las gastadas, y si tú estás consumiendo diariamente 1.800 y te echas 3.500 porque te gusta ir a McDonald's, porque te gustan los taquitos de la calle, vas a engordar, júralo y perjúralo. Ahora, hay una situación en particular llamada situación generosa, ¿no? O una dieta se hace generosa cuando hay estados fisiológicos como el embarazo o lactancia que requieren un mayor consumo de calorías por esos estados fisiológicos, ¿no? Entonces ya decíamos, la mamá, la mujer gestante, nos está alimentando a dos individuos, ¿no? Claro, en proporción, no en la misma proporción, ¿no? Entonces, estamos alimentando a la mamá y estamos alimentando al producto, ¿no? Al feto. Entonces, ahí en este caso podríamos excedernos con ciertas limitantes, ¿no? Decía el doctor, 110 a 125% del gasto calórico para que el estado fisiológico de la mamá, en este caso, sea adecuado, ¿no? Y en la lactancia lo mismo, en la lactancia para producir leche materna y para activar la prolactina, pues necesitamos mayor consumo de calorías. Entonces, en esos casos particulares, la dieta se vuelve generosa, ¿vale? Ley de la cantidad, entonces, calorías. En la ley de la calidad, que ahorita nos va a explicar Fernando, la palabra clave van a ser nutrimentos. Adelante, Fernando. Sí, profe. Doctor. Bueno, entonces, como... ¿Sí? Y Daniela. Daniela. Bueno, es que yo tomé la optativa de nutrición y en lo de las leyes de la alimentación, yo tengo unas que son diferentes. Bueno, no incluye la cantidad ni la calidad, sino que son otras. Ahorita vamos a hablar, aquí vamos a mencionar 4 básicas, pero vamos a adicionar otras más que ya se están incluyendo. Por ahí se va a mencionar la ley de la variabilidad o ley de la variedad, ley de la inocuidad, que se están ya cada vez agregando y están cobrando mucha fuerza, ¿no? Que están adicionando a una dieta adecuada, ¿no? Ahorita discutimos esa parte, Daniela. Sí, mira, Daniela. Acuérdate que les dijimos al principio, nosotros estamos viendo los conceptos básicos, ¿sí? Son los principios. La materia como tal, nutrición, ¿sí? Es una carrera que es de 5 años,
¿sí? Casi equiparable a medicina. Entonces, nosotros no podemos tocar en 2 clases o 3 que vamos a tener, porque no creo que alcancemos a terminar el día de hoy, todos los aspectos que se comprenden en el estudio de la nutriología. ¿Sí? Obviamente ahí en esa optativa de nutrición, pues sí, yo sé que hay una nutrióloga, la verdad no sé de dónde sea egresada, ¿sí? Yo te puedo decir, mi hija es nutrióloga, mi hija es egresada de una de las mejores escuelas del país de nutriología, de las primeras escuelas del país de nutriología, de hecho, su plan de estudios fue adoptado por la UNAM, ¿sí? Entonces, no podemos equiparar lo que se comprende en todo lo que es el estudio de la nutriología con los principios básicos. Nosotros nada más estamos viendo los principios básicos, la introducción a la nutriología. ¿Ok? Sí, te pueden haber dicho allá que tenemos 6, 7, 8, 10 leyes de la alimentación, pero estas son las básicas. Estas que nosotros estamos mencionando son las básicas. Como les dijo el doctor Campos, son 4 que siempre se deben de cumplir, tal vez una extra y una más que se está adicionando y que sí están tomando mucho auge, sí, pero como les dije, son modas. Estas leyes ya llevan en la literatura alrededor de 70 años, ¿sí? Entonces, no podemos decir que estas que están apenas incursionando, que llevan apenas 2, 3 años, van a sustituir a las que ya están bien establecidas desde hace 70 años, ¿sí? No quiero desvirtuar lo que les hayan dicho en la optativa de nutrición, ¿sí? Porque en nutrición, pues sí, obviamente ahí quien elaboró ese plan de estudios para esa optativa, pues es una nutrióloga, ¿sí? Y la verdad, yo no sé, no conozco bien sus credenciales, no sé de dónde venga egresada, pero lo que sí te puedo decir es que esto lo venimos manejando nosotros desde hace muchos años ya, ¿ok? Bien, adelante Fernando, por favor. Es que también las leyes que yo vi, las vi porque me acordé que en el programa de digestivo también son las que se encuentran. Sí, si te fijas, son muy parecidas. Nada más tienen ciertas variantes, ciertas adiciones que se están haciendo, ¿sí? Y es precisamente para tratar de hacer que la población en general tenga esa adecuación a adoptar una dieta que reúna todos los requerimientos que necesita nutricionalmente, ¿sí? Eso es lo que se está tratando de llegar actualmente, ¿sí? Pero ahorita, para digestivo, tienen que quedarse con estas que les estamos mencionando. Continúa, por favor, Fernando. Sí, profe. Bueno, entonces retomando, como ya hemos visto, esa fue la primera ley. Ahora vamos a hablar sobre la segunda, que es la ley de la calidad. Y en cuanto a calidad nos referimos a que debe ser de cierto modo completa, ya que el régimen alimentario debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo pues todas las sustancias necesarias y los nutrientes que lo integran. Debemos recordar pues que se reconocen o en un principio cerca de 75 distintos nutrimentos. ¿Cómo los vamos a dividir? Pues fácilmente, pues, bueno, simplemente por los que son nutrimentos dispensables, de los que en comparación son los otros que son los indispensables. Y bueno, pues en nutrimentos, los dispensables van a ser los que el organismo, pues por sus propios mecanismos, pues los puede convertir o los puede pues intercambiar. Son los que el organismo puede sintetizar si en necesidad hay necesidades en las que pues no hay lo suficiente, pues el organismo los puede sintetizar. Mientras que los indispensables, pues son los que el cuerpo no es capaz de sintetizar por sí solo y debe adquirirlos pues a través del alimento. Y bueno, en calidad, pues los nutrimentos, pues los vamos a también a manejar como si son completos, si
si son incompletos o si son carentes. Y esto se refiere a la ley de la calidad. Completo nos referimos a que aporta todos los nutrimentos en las cantidades convenientes. A ver, Fernando. A ver, Fernando. Escucha. No hay nutrimentos incompletos, ¿sí? Tenemos como tal 6 nutrimentos esenciales que debemos de consumir. Primero, los energéticos, carbohidratos, lípidos, proteínas. En segundo lugar, los llamados catalíticos, ¿sí? Como son las vitaminas. Y en tercer lugar, los reguladores, como son los minerales o electrolitos y el agua. Esos son los 6 elementos, los 6 nutrimentos básicos esenciales que tenemos que tener. Si nosotros hablamos de 6 nutrimentos básicos esenciales que debemos de consumir, entonces esto nos da nuestro 100%. ¿Sí? Si nosotros hablamos de una ley de la calidad que es completa, ¿a qué nos referimos? A que el 100% de los nutrimentos los estamos consumiendo. Y esto es en relación a esos 6 que les acabo de mencionar. ¿Sí? Si decimos que es incompleto, ¿cuándo decimos que es incompleto? Cuando nos falta 1 o 2 de esos nutrimentos, de esos 6 que mencionamos. ¿Sí? ¿Y cuándo decimos que es carente? Cuando faltan más de 2 nutrimentos de los 6 que acabamos de mencionar. ¿Sí? Así de simple y sencillo. ¿Vale? ¿Qué más, Fernando? Sí, profe. Bueno, entonces, así como nos había comentado, en los completos son cuando aporta la cantidad necesaria de los nutrimentos, los que son convenientes para el organismo. Incompletos, pues son cuando las necesidades del sujeto pues no son del todo cubiertas por los nutrimentos o su alimentación no contiene ciertos nutrimentos. Y carente es cuando no aporta uno o más nutrimentos de los principales. Esto nos puede llevar a una enfermedad, a deficiencias, y cuando se mantiene por mayor tiempo, pues en cambio, pues permite pues generar reservas. En las siguientes diapositivas vamos a comentar las siguientes leyes. Por ejemplo, Fernando, si por ejemplo tú como individuo requieres de consumir de tus 75, 80 nutrimentos que nos has comentado, en realidad son 80 pero agrupados en los grupos que nos comentó el doctor. Pero por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a la vitamina D, ¿no? Tú, Fernando, imaginemos que tus requerimientos de vitamina D andan en unos 200 unidades internacionales, ¿vale? Ese va a ser tu consumo diario de vitamina D, ¿no? Por decir un ejemplo. Si tú, Fernando, en lugar de consumir 200 unidades de vitamina D, consumes 20, ¿será tu dieta completa? Pues no. ¿Cómo se llamará? Pues en este caso sería incompleta. Sería incompleta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí tiene que ver es básicamente también con la cantidad de nutrimentos que tú, en la proporción que se requiere, ¿no? Si tú en lugar de consumir 200 unidades de vitamina D consumes 20, estamos hablando del 10%, ¿no? Ahí hablamos de una dieta incompleta. Si tú, por ejemplo, tus requerimientos de proteínas, ¿no? Vamos a poner que tus requerimientos de proteínas es de 1 gramo por kilo de peso. Al ser tú una persona joven, tú en lugar de consumir un gramo de proteínas por kilo de peso, consumes la mitad, 0.5, pues ahí tu dieta está siendo incompleta en proteínas, ¿vale? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta la cantidad requerida de cada nutrimento, ¿no? Y bueno, ya cuando hablamos de carentes, cuando hablamos de que ya te están faltando 2 o más nutrimentos, ¿no? Entonces, suele pasar mucho en dietas de moda, ¿eh? En dietas de moda en la cual no se incluyen, por ejemplo, en la dieta cetogénica, que es muy efectiva para personas con epilepsia, para la pérdida de peso también se ha demostrado ser muy efectiva,
Pero una desventaja que sí se le puede notar a la dieta cetogénica, muchachos, es que al carecer, al ser una dieta con menor consumo de carbohidratos, aquí en muchas ocasiones no se llegan a incluir, o la gente tiene la mala idea de que si consumes grasa y carne, eso es dieta cetogénica, y muchas veces hacen a un lado a los vegetales, ¿no? Y los vegetales son fuentes ricas en minerales, en vitaminas, en agua, y que son necesarios, por supuesto, por sus fines que nos comentaba el doctor, ¿no? Tanto catalíticos como reguladores, son fuentes ricas en fibra, y ahí en ese momento, si tú dejas de consumir esos alimentos y esos nutrimentos, empiezas a tener carencias de vitaminas y de minerales. Entonces, estas dietas de moda no es para todos, hay que tener mucho cuidado, hay que saber individualizar. Por eso les decía el doctor y les resalta, las leyes de la alimentación van a ser las que van a formar la base de toda dieta de cada persona, ¿no? De cada individuo, y la que se va a adecuar a cada persona. ¿Qué más, Fernando? Sí, profe. Si podrían pasar tanto la siguiente diapositiva, de favor. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre la tercera ley, que es la ley de la armonía. Pues en esta podemos ver que son las cantidades de alimentos, pero pues estos van a tener un cierto equilibrio, van a ser equilibrados. Tenemos como principio que los que mayormente vamos a consumir por sus aportaciones de energía, pues son los carbohidratos, que van de un 60 a un 65%. Lípidos, pues en segundo lugar, que van de un 20 a un 25%. Proteínas, pues ya en tercer lugar, aunque también son importantes y van de un 10 a un 15%. En esta ley de la armonía, pues es es el equilibrio, como bien decía, de los nutrimentos. Y esto va a ser importante porque alguna variación por ejemplo, en el consumo de lípidos o proteínas, pues, o carbohidratos, pues nos va a llevar a susceptibilidad de algunas enfermedades. Y bueno, es un principio importante y que se toma en cuenta para el consumo de alimentos. Y la cuarta ley es la ley de la adecuación. En esta, pues podemos notar que es la finalidad del alimento, ¿no? Que el alimento pueda ser manejado por el individuo, que pueda ser pues adecuado, ¿no? A sus necesidades. Y también contiene que debe estar libre de cualquier contaminante, debe estar limpio, debe estar conservado. Y pues la ley de la adecuación pues nos dice esto, su finalidad es que esté supeditada a la adecuación del organismo. Y también debe tener una finalidad que pues va a ser al organismo, ¿no? Lo que requiere el organismo. Acuérdate, ¿no? Sé conciso y sé concreto, Fernando. No me estés cantinfleando porque otra vez estás cayendo en este problema. Ahorita nos hablabas de que debe estar libre de impurezas. Esa no es la ley de la adecuación. La ley de tú nos estás hablando ahorita de la ley de la inocuidad. Nada más de rápido. La ley de la armonía nos habla, muchachos, y Fernando nos habla de equilibrio. Aquí la palabra clave en la ley de la armonía es equilibrio entre los nutrimentos energéticos. Ya el doctor les comentaba cuáles son los nutrimentos energéticos: carbohidratos, lípidos y proteínas. Es de donde tú vas a obtener ese ATP, ¿no? Y por supuesto que la vía común de llegada, ¿no? Del catabolismo de estos tres nutrimentos, pues es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico. Entonces, la ley de la armonía habla del equilibrio entre nutrimentos energéticos. Para aquellos que tienen la mala idea de que de las vitaminas se obtiene energía, no, señores. Las vitaminas, o está muy mal enfocada la publicidad y en los medios de comunicación de que consume vitaminas para que tengas energía, ¿no? Ponen una persona ponchada. No, señores, las vitaminas no son energéticas. Las vitaminas son catalizadoras de vías metabólicas, ¿no? Son necesarias para que se lleve a cabo una vía metabólica de carbohidratos, lípidos y proteínas y por obtener energía. Sí, pero no se obtiene energía. Mucho ojo con eso. Entonces, ahí Fernando nos pone en la diapositiva la proporción de nutrimentos
energéticos que se recomienda que se lleve a cabo en una dieta normal, ¿no? Carbohidratos de 60 a 65, a veces llegan a manejarse 55 a 60, dependiendo si la persona presenta un patrón de obesidad, de resistencia a insulina o de diabetes misma. Lípidos 20 a 25 y proteínas 10 a 15. A veces con proteínas se llega a jugar del 15 al 20%. Entonces, ley de la armonía es el equilibrio que existen entre los nutrimentos energéticos. Esas son las tres palabras clave. Y la ley de la adecuación, Fernando, y para todos, es tan sencilla como la ley de la adecuación es que la alimentación sea adecuada, como decía el doctor, adecuada a tu estado físico. Así de simple, así de sencillo. Tú a un bebé le vas a dar unos tacos al pastor, por ejemplo. Pues no, porque todavía no está desarrollado correctamente su sistema, no, completamente su sistema digestivo. Pues claro, es más que obvio. Yo creo que por sentido común, yo creo que estaríamos chiflados si a un recién nacido, a un lactante menor, nos lo llevamos a comer tacos de suadero, tacos al pastor, ¿no? No es adecuado para su estado físico ni para su sistema digestivo, ¿no? Será adecuado para una persona que tenga una pancreatitis aguda, que tú le des de comer, por ejemplo. Pues yo creo que tampoco, ¿no? Porque una pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del propio páncreas exócrino, y si tú le das de comer a esa persona, pues lo único que vas a hacer es fregarle más el páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a estar sobreestimulando las enzimas, a las enzimas pancreáticas por todos los mecanismos que ya vimos en su momento, ¿no? Fíjense, si se están dando cuenta, esta es la unidad de integración de todo lo que ya vimos anteriormente, muchachos. Entonces, la dieta debe ser adecuada con base al estado físico. Por supuesto que a un diabético yo lo que menos le voy a dar es azúcar, ¿no? No es adecuado para él. Una persona con hepatopatía o con nefropatía, pues a lo mejor en él será adecuado darle una baja cantidad de proteínas, pero las proteínas se van a hacer de un alto valor nutricional, ¿no? Un alto valor nutricio, me refiero a que acuérdense que ayer comentábamos que las proteínas se clasifican en alto o mediano valor biológico, con base en la cantidad de aminoácidos indispensables que contengan, ¿vale? Una persona que está posoperada de una apendicectomía, de una colecistectomía, por supuesto que tú no le vas a dar de comer una dieta normal, una dieta alta en grasas, porque le vas a provocar diarrea, le vas a provocar una serie de problemas, porque su sistema digestivo, al haberse sometido a un proceso quirúrgico, pues está detenido en cierta manera, ¿no? Hay procesos que hacen que el sistema digestivo se detenga. Entonces, ¿qué vas a hacer en una persona posoperada? Pues a lo mejor en las primeras horas del posoperatorio lo dejas en ayuno y después le empiezas a incorporar dieta líquida, dieta líquidos claros, ¿no? A lo mejor juguito de manzana, agua, gelatina de agua, y después le empiezas a incorporar dieta blanda para que su sistema digestivo se empiece a reactivar, ¿no? Si yo al paciente posoperado de apéndice a las 6 horas de haberse operado, me lo llevo al puesto de tacos al pastor o me lo llevo a las hamburguesas, le va a dar diarrea, seguro que le va a dar diarrea. Entonces no podemos dar esos saltos mortales en estos estados. Entonces, ya en resumen, la ley de la adecuación es la ley que dicta que con base en el estado físico, cuál es la dieta adecuada a cada persona. ¿Sí queda claro, Fernando? Sí, sí, profe. Bueno, también retomando lo que dijo, sí es lo principal, es lo que principalmente se refiere a la ley de la adecuación. También encontré, por ejemplo, que van a estar, por ejemplo, también determinados, como las tradiciones alimentarias, el nivel económico, eso también podría entrar, y el estado del organismo, básicamente, para llevar a cabo una adecuación. Voy a agregar dos Y leyes. Voy a agregar 2 leyes más adicionales estas son las 4 principales que al menos el programa nos pide que veamos, pero hay otras 2 leyes que son interesantes de revisar, así en forma muy rápida. La ley de la variabilidad implica que ustedes incluyan, que un individuo incluya todos los grupos de alimentos que ayer vimos dentro de su dieta, ¿no? O sea, que se incluyan los cereales, los tubérculos, las leguminosas, las oleaginosas, las frutas y verduras y los productos de origen animal, ¿no? Incluyendo los derivados, como leche, huevo,
¿vale? Todos los derivados de productos animales. Entonces, la ley de la variabilidad incluye esto, ¿no? Y que no solamente se incluyan todos los grupos de alimentos, sino todos los grupos de nutrimentos para finalmente cumplir con la ley de la calidad, ¿no? Entonces, la variabilidad incluye implica que se incluyan todos los grupos de alimentos dentro de nuestra dieta. También dentro de la ley de la variabilidad implica que nosotros variemos, tengamos una variedad gastronómica en nuestra dieta, ¿no? Si yo me la paso toda la vida comiendo chiles rellenos o toda la vida comiendo sopa de verduras, caramba, eso me va a enloquecer, ¿no? Entonces, a lo mejor un día sí te puedo comer una sopa de verduras, pero al siguiente día a lo mejor incluyes un arroz o un chicharrón en salsa verde o incluyes una milanesa, ¿no? Pues siempre tienes que variar. Si yo me la paso igualmente comiendo hamburguesas toda la vida, eso no es ni es variable ni es adecuado, ¿no? Y ley de la inocuidad se refiere a que los alimentos estén libres de impurezas, tanto físicas, químicas y microbiológicas. Siempre pensamos que el alimento está contaminado solamente de microorganismos, cuando en realidad los alimentos pueden estar contaminados por agentes químicos y por agentes físicos. Dentro de los agentes físicos, pues el hecho que esté sobrequemado el alimento, eso ya le quita un cierto grado de pureza, ¿no? Si está quemado, ¿por qué? Porque los alimentos sobrequemados pueden ser predisponentes a un tumor, a un cáncer, ¿no? Más si hay oncogenes dentro de la propia persona. Si por ejemplo, por alguna razón, este alimento estuvo expuesto a radiación, ¿vale? A radiación como tal, puede estar también ahí contaminado, ¿no? Bueno, sabido lo de Chernobyl, ¿no? Agentes químicos, pues yo podría mencionarles, ¿no? Metales pesados como el mercurio, que es muy frecuente, lamentablemente, encontrarlo en algunas variedades de pescado, ¿no? Atún, el atún de aleta azul, por ejemplo, que no se consume en México. Nosotros consumimos más el de aleta amarilla, pero el de aleta azul es muy sabido que tiene unas grandes cantidades de mercurio. Hay que tener un poquito de cuidado con el consumo de estos productos. También puede estar un alimento contaminado con pesticidas, ¿no? Hablando de agentes químicos, pueden existir pesticidas, pueden existir tóxicos, contaminantes del medio ambiente, ¿no? Las hortalizas, pues por supuesto que se les rocian de pesticidas para que no crezcan ni hongo ni la plaga, ¿no? Pero esto puede ser perjudicial al organismo. Ya ni de hablar de las cantidades de hormonas que le meten a la carne para hacer crecer al ganado, ¿no? Pero lamentablemente esos contaminantes, esas hormonas o esas sustancias que le meten a los animales o que están incluidas en los derivados pueden ser nocivos para nosotros, ¿no? Pueden generar disrupción tiroidea o cambios hormonales. Y agentes microbiológicos, pues ya ni decirlo, ¿no? Que un alimento esté libre de agentes tanto virales, bacterianos, fúngicos o parásitos, es lo ideal, ¿no? Por supuesto que eso va a depender de la higiene que le demos al alimento, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en los puestos de la calle no se manejan los alimentos con la adecuada higiene, ¿no? Han visto ahí al taquero que con el mismo trapo se lava las manos, lava el plato y luego si por ahí se le ocurre meterse la mano por donde no debe de meterse, pues ahí está contaminando, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de microorganismos que nos estamos embuchando en un taco al pastor, en un taco de suadero, ¿no? Es espantoso. Entonces, eso nos va a conllevar a riesgos en la salud. Claro que nosotros tenemos un sistema digestivo provisto de tejido linfático, pero inclusive el mejor sistema linfático puede ser burlado por agentes microbiológicos como la salmonela, la Escherichia coli, la cual nos puede implicar riesgos en la propia salud. ¿Queda claro? Sí, sí, está bien. Ajá, podemos pasar a la siguiente diapositiva, de favor. Sí, bien, ahora es lo que nos comentaba nuestra compañera anteriormente. Pues también ahí se van a clasificar leyes, más recientemente es lo que se está dando, y esto va a estar regulado por la OMS,
que existen 6 leyes, considera de esta forma que son las leyes para dar pauta a una correcta dieta. Yo, por ejemplo, también me basé un poco en el documento que es la norma oficial mexicana, número 043, que nos define sobre cómo debe ser el alimento. En este sentido, podemos conocer que completo debe ser que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda también inducir comidas de alimentos de los tres grupos. Equilibrada, bueno, suficiente, porque así va el orden suficiente, pues debe cubrir las necesidades de todos los nutrimentos y de tal manera que el sujeto adulto pues tenga una buena nutrición y un peso saludable. Equilibrada, pues equilibrada es que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, pues sí, como nos comentaba el profesor, que deben de estar libres de bacterias, libres de contaminantes, que su consumo habitual no implique riesgos a la salud. Variable, pues variada de que una comida u otra incluye alimentos de diferentes grupos, que podamos variar, lo que no comamos siempre lo mismo o de la misma manera. Adecuada, que pues encontré que debe ser acorde con los gustos, la cultura, de quien lo consume, ajustarse a sus recursos económicos, sin que ello signifique pues sacrificios a otras características. Y pasamos a la siguiente diapositiva de favor. Eso último vamos a que pasar acabas a de decir, Fernando, es muy importante, porque se nos olvida muchas veces. Siempre pensamos que la ley de la adecuación se ajusta al estado físico, pero también se ajusta al bolsillo de la persona, ¿eh? Si yo, por ejemplo, como médico, y esto es muy frecuente, lamentablemente, bueno, sobre todo médicos que no están formados en Iztacala o médicos con poca experiencia en la clínica, le dicen a los pacientes, no, pues a usted le conviene consumir pescado, ¿no? Y le están hablando a una persona que tiene el salario mínimo, o sea, así como que, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo le pides que coma pescado? ¿En cuánto está el kilo de pescado, no? O sea, carísimo, es uno de los alimentos más caros y es privilegio, ¿no? Es privilegio que tú consumas en cierta manera pescado. O peor aún le dicen, consuma salmón, ¿no? Porque el salmón tiene omega 3, omega 6. Sí, pues si yo gano el mínimo y apenas me alcanza para comer frijoles, pues como que, ¿por qué me estás pidiendo esto, no? O sea, hay que ubicarnos, hay que ponernos en los zapatos de los pacientes. Ah, pero si tú le dices al paciente, bueno, quieres tener fuentes ricas en calcio, en omegas, ¿no? Y quieres asegurar que tu paciente consuma pescado, pues, ¿qué te parece si en lugar de ofrecerle salmón, ofrécele sardina, ¿no? Mucho más adecuado, mucho más económico y hasta sabroso, ¿no? Una sardinita a la mexicana lleva muy bien y es muy saludable. Entonces, tiene que ser adecuada también a la situación socioeconómica de la persona, muchachos. ¿Vale? Siempre nos olvidamos esto, ¿no? Ah, pues usted consuma pollo, está como cuando les decimos a los pacientes, haga ejercicio. Pues sí, pero eso y nada me dice lo mismo, ¿no? Haga ejercicio, ya sé que tengo que hacer ejercicio. Nade, ah, pues sí, doctor, como usted tiene, como usted tiene su alberca ahí en su departamento, en su casa, para la persona no es fácil, ¿no? Entonces siempre tenemos que ponernos en los zapatos de los pacientes. Ustedes como médicos generales van a atender a población de todos los estratos socioeconómicos. Entonces, no es lo mismo no es lo mismo el diputado, ¿no? No es lo mismo el funcionario de alto rango del gobierno a una persona que gana el mínimo, ¿no? A una persona que tiene un trabajo informal y que gana el mínimo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué más, Fernando? Sí, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. No sé si sí. Bueno, en esta parte, pues, no tomé aquí como referencia a los libros, pues, porque, bueno, no me aparecían a mí, bueno, en estas partes o no los pude encontrar, pero me basé en lo que, pues, establece la OMS o estas organizaciones, pues, que regulan la nutrición. Pues tenemos que el estado de nutrición es la condición de salud de la ingestión, de la digestión y la utilización de los distintos alimentos.
Pues esto se lleva a cabo pues en todo el organismo y aquí también pues puede influir en el organismo y se lleva a cabo pues a partir del sistema digestivo. En un individuo se puede establecer también como el resultado del aporte nutricional entre las demandas nutritivas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues también poder comentar un poco más también. Y le pueden pasar a la diapositiva de favor. Sí, gracias. Valoración del estado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la valoración del estado de nutrición. Tenemos que una valoración del estado de nutrición, pues es la acción Ya no te escuchamos, Fernando. Bueno, no sé, a lo mejor no sé si es problema de mi audio, pero ya no te escuchamos, Fernando. No, tampoco lo escucho yo. Bueno, mientras Fernando regresa no sé, a lo mejor tuvo ahí un problema de audio. Miren, chicos, es muy fácil. Habló ayer el doctor Eduardo Ramírez sobre la nutrición como una ciencia. Hablamos ayer también de la nutrición como un proceso, pero también hay que hablar de la nutrición como como el estado nutrimental, ¿no? Entonces, el estado de la nutrición es ese precisamente proceso, ese estado físico que tiene el organismo con base en la cantidad de alimentos y nutrimentos que ustedes consumen, ¿no? Por esa razón también, en cierta manera, la nutriología se ha vuelto una ciencia un campo muy explorado y muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada individuo, para mantener una homeostasis, para mantener en este caso un buen estado de salud, debe de mantener un adecuado estado de nutrición, ¿no? Entonces, basado en los conocimientos científicos, ¿no? Y basado en ese proceso de la nutrición que se lleva a cabo en el sistema digestivo, nosotros vamos a tener un estado de nutrición, si le queremos poner de alguna manera un mote de adecuado o inadecuado, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo consumo, de acuerdo a lo que yo consumo, de acuerdo a lo que yo hago de ejercicio, de acuerdo a los alimentos que yo incorporo en mi dieta, de acuerdo al tipo de dieta que yo tengo, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, aquí cuando valoramos, en este caso, si en un momento dado, vaya, para valorar yo el estado de la nutrición, como ocurre en medicina, muchachos, es importante valorar no solamente desde el punto de vista subjetivo, sino también de una forma objetiva, el estado de la nutrición. Eh, la forma en como yo valoro a un paciente, ¿no? De manera objetiva es a través del interrogatorio y la exploración física, ¿no? Hablando particularmente en la clínica, ¿no? En la práctica clínica. ¿Cómo yo valoro en un momento dado el estado de la nutrición de una persona? Pues lo puedo hacer a través de métodos indirectos y a través de métodos directos, ¿no? No solamente en el caso de los métodos indirectos, yo puedo valorar el estado de la nutrición de un individuo o de una población en particular. ¿Cuáles serían en este caso los métodos indirectos? Bueno, pues, podríamos mencionar las estadísticas, podríamos mencionar los reportes en salud, podríamos mencionar aquí en este caso el, el que saca el gobierno, se me fue ahorita el nombre, el documento que generalmente saca el gobierno cada sexenio, ¿no? El Plan Nacional de Salud. El Plan Nacional de Salud tiene estadísticas, ¿no? De nutrición, ya ni decir el INEGI, ¿no? En el INEGI podemos obtener estadísticas de nutrición de décadas, ¿no? No solamente de años, sino de décadas atrás, y con eso podemos valorar el estado de la nutrición de una población. Si ustedes recordarán cuando vimos allá en seminarios el escenario 1, algunos de ustedes nos mostraron estadísticas muy interesantes del patrón de obesidad
desde los 80s a los 90s, a los 90s a los 2000 y nos mostraban cambios en este caso. Bueno, pues esos serían en este caso los métodos indirectos que nos pueden ser de utilidad para valorar el estado de la nutrición de una población. Entonces, bueno, aquí dice la diapositiva, ¿no? La valoración del estado nutrimental es la acción y el efecto de estimar y calcular la condición en la que se halla un individuo o una población. Yo ahí agregaría a la población, ¿no? Dice ahí que debe permitir la correcta utilización de alimentos y nutrimentos, el manejo de reservas y la compensación de pérdidas, y bueno, debe existir un balance, un equilibrio entre las necesidades de alimentación y la ingesta de energía y nutrimentos. Fernando, ¿ya regresaste? Nos fue Fernando. Bueno, pásame la siguiente, por favor. Hoy vamos a terminar el tema, chicos. Hoy vamos a terminar el tema, porque realmente nutrición es muy sencillo. Digo, acuérdense que es introducción a la nutriología, no estamos dando un curso completo de nutrición, pero bueno, vamos a ver los conceptos generales, ¿no? Entonces, dice ahí los objetivos principales de la valoración del estado nutrimental, pues es definir el estado de nutrición de un paciente y de la población, ¿vale? Cuantificar sus valores estructurales, o sea, hay forma subjetiva y formas objetivas, que es lo que vamos a utilizar, ¿no? Ya hablábamos de los métodos indirectos y ahorita vamos a hablar de los directos. También otro objetivo de la valoración del estado de la nutrición es permitir, ¿no? Dice ahí la diapositiva, permitir o posibilitar una orientación etiológica en el caso de alguna alteración. Bueno, esto lo hacemos, por supuesto, en la clínica, ¿no? Lo hacemos en la práctica médica cuando nosotros interrogamos y exploramos a una persona y con estas herramientas podemos, en cierta manera, ver si tiene alguna alteración de base que pueda alterar su estado de nutrición, ¿vale? No, por ejemplo, podría yo mencionar una persona con síndrome de intestino irritable o con datos de no sé, se me ocurre de colitis ulcerativa, pues eso va a afectar, sea como sea, al estado de la nutrición de esa persona, ¿no? También la valoración nutrimental va a identificar pacientes que requieran apoyo en nutrición y asesoría, ¿no? Ya cuando ustedes ya estén en su consultorio dentro de unos 7, 8 años, pues yo creo que ahí ustedes, si se dedican a esta área, pues van a tener las herramientas suficientes para poder valorar ya de manera integral el estado nutrimental de una persona. Lo mínimo que se requiere para valorar al estado de la nutrición, pues es una báscula, ¿no? Sería, digamos, lo mínimo indispensable, ¿no? No necesitan realmente los aparatos tan sofisticados para realizar la valoración nutrimental, sino más que con una báscula podría ser lo suficiente, y con una calculadora para calcular el índice de masa corporal. Claro que ya en la actualidad existen herramientas mucho más sofisticadas, mucho más objetivas para ya valorar al paciente de una forma mucho más integral, ¿no? Ya ni decir de utilizar los picómetros, ¿no? Para medir los pliegues, ¿no? También eso es muy importante. Las personas que se dedican a esto muchas veces los ocupan, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de valorar el estado nutrimental de una persona, entonces decíamos, es definir el estado de la nutrición de un individuo, de una población, buscar orientación etiológica y identificar pacientes que requieran apoyo nutrimental. Cuando ustedes se vayan al servicio social, ya una vez que la pandemia se da, pues van a tener la responsabilidad, muchachos, de mantener un buen estado de salud de esa comunidad, si es que se van allá a Salsipuedes o a Chiches Bravas, pero también va a ser importante, muchachos, mantener un buen estado de nutrición, ¿vale? Ya sea por deficiencia o por exceso, ¿no? Las comunidades más lejanas del país, lamentablemente todavía siguen padeciendo de desnutrición y de carencias nutrimentales. Claro que nosotros no podemos ir tampoco a resolver el mundo, pero sí tenemos de alguna manera con nuestros conocimientos médicos hacer algo por la población. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, dentro de los métodos de valoración, ya decíamos, los indirectos son los que hacemos de manera, no son las que exploramos ni medimos así en forma directa en un paciente o en una comunidad, sino más bien son los que nos van a servir como orientación, como son las estadísticas, bueno, la disponibilidad del alimento si estamos en un área geográfica en particular,
La parte socioeconómica también es importante. Ya decimos que México es un país biodiverso, ¿no? Es un país diverso cultural, biológicamente hablando, socialmente hablando. La evaluación dietética, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, realizan encuestas o si le realizan al paciente una entrevista en el cual ustedes le piden que describa durante 8 días cuál es su dieta, pues de esa manera es una forma, en cierta manera indirecta, para valorar el estado de nutrición de la persona, ¿no? Entonces, dice, valoración indirecta estima la cantidad y calidad de nutrimentos que se ingieren habitualmente y evalúan los hábitos de alimentación, horarios de comida y métodos de preparación. Si yo el día de hoy les pido a todos que como tarea hagan, realicen una dieta de los 7 días de la semana, partiendo desde hoy, desayuno, comida y cena, con descripción completa de alimentos, ¿no? Calorías y nutrimentos, y esto lo hacen todos los días hasta el día jueves que nos veamos, o hasta el día viernes inclusive, y yo veo eso, de esa manera yo indirectamente me estoy dando cuenta del estado de nutrición de mi grupo, ¿no? Eh, claro, yo no los conozco ni hemos tenido la oportunidad de saludarnos en forma presencial, pero yo con esa metodología podría saber si realmente mi grupo, el grupo 1302, realmente desde el punto de vista nutrimental está bien nutrido o no. Entonces ahí yo me doy cuenta, ¿no? Si por ejemplo Daphnis me dice, pues es que yo en el desayuno me tomé una taza de café sin azúcar y me comí un plato de melón, y un omelette de verduras, y en la comida eh, ingerí una sopa de fideo, un arroz con un huevo, una pechuga asada con unos vegetales y con unos vegetales al vapor y a lo mejor, no sé, nopal asado y una agüita de limón con chía, ¿no? Sin azúcar. Este, me eché unas 2 colaciones con un poquito de frutos secos y en la noche pues me cené una quesadilla de huitlacoche con queso, de flor de calabaza con queso, ¿no? Y a lo mejor una manzana y un té. Pues te das una idea, ¿no? Con la dieta que te describe Daphnis o que te describe Daniela o que te describe Bere, ¿no? A lo mejor Bere no consumió lo mismo que Daphnis, ¿no? A lo mejor Bere dijo, pues yo en la mañana me consumí un plato de cereal, ¿no? Cereal de los frutilupis que me gustan mucho porque están de colores y están bien bonitos y demás, ¿no? Con mi lechita, ¿no? En la tarde, comí un plato de espagueti y una hamburguesa, ¿no? Con unas papitas a la francesa y una agüita de Jamaica, y en la noche, pues, rematé con unos taquitos de suadero y de pastor y su Coca-Cola, ¿no? Su respectiva Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues, obviamente Bere no es lo mismo que la misma alimentación de Bere que la alimentación de Daphnis, ¿no? Entonces van a haber diferencias. De esa manera existe una forma indirecta de valorar el estado de la nutrición. Y hablando de la forma directa, pues es cuando tú ya tienes al paciente de frente y ya en este caso vas a valorarlo de una manera integral a través del interrogatorio y la exploración física, cosa que ustedes ya conocen ampliamente en práctica clínica, ¿no? Ustedes hacen una anamnesis, hacen un interrogatorio por aparatos y sistemas y hacen una exploración física. Dentro de la exploración física, acuérdense que va desde la inspección general, perdón, toma de signos vitales, medidas antropométricas, exploración física ya por regiones, por segmentos del cuerpo, ¿no? Cabeza, empezando por cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades torácicas y pélvicas, y bueno, ya cuando se requiere, por supuesto, se puede explorar área genital, área perineal, y también nunca se les debe de olvidar la exploración neurológica, ¿no? Es muy importante, porque muchas veces también las carencias vitamínicas nos pueden dar como manifestaciones datos neurológicos, ¿no? Aquí hay que explorarlo todo de manera integral, ¿no? Yo les podría decir, uno no pensaría que podamos encontrar grandes hallazgos en la boca, pero en realidad la boca puede ser el inicio, puede darnos datos muy específicos de carencias de vitaminas, ¿no? La lengua, ¿no? Que pueda presentarse atrófica, geográfica,
que puedan presentarse datos de queilitis, queilosis, ¿no? Agrietamientos en los labios, pueden ser signos de deficiencias de vitaminas. Por supuesto que también la forma directa de valorar ya de manera integral al paciente, bueno, puedo utilizar otros métodos como el glicómetro, puedo utilizar métodos como actualmente en las clínicas de nutrición está muy dado el usar el InBody, ¿no? El InBody es un aparato muy, muy especial en donde a través de unos imanes se mide en este caso la composición corporal de la persona, ¿no? Midiendo agua, tejido sólido, tejido graso y masa muscular, ¿vale? Lo utilizan mucho las clínicas, se le llama también perfil de bioimpedancia. El InBody es la marca, ¿no? Pero el estudio, el nombre que tiene en este caso real es el perfil de bioimpedancia. Sí les invito por favor a que nos revisen, a que revisen en este caso en qué consiste este perfil de bioimpedancia. Entonces, las clínicas de nutrición, las clínicas, los médicos que se especializan o que se dedican al estudio de la nutrición, pues tienen el aparato de bioimpedancia. Es como, hagan de cuenta que es como una báscula en la cual tú te subes, tienen como unas manivelas en los lados, y estas manivelas tú las tomas, están conectadas a un imán y a una computadora, y ya con eso puedes en un momento dado sacar, los porcentajes tanto de agua, grasa, masa muscular y tejido sólido, ¿vale? Tiene sus ventajas, es una forma muy precisa de medir, en este caso, la cantidad de grasa corporal que tiene tu paciente, pero también tiene ciertas fallas, porque no mide grasa, no mide tejido adiposo magro, marrón y blanco, ¿no? Y también, lamentablemente, tampoco determina si si el porcentaje de grasa que tienes en exceso puede ser a expensas de grasa subcutánea o a expensas de grasa visceral. Bueno, finalmente, como todo lo que ocurre en medicina, debo yo también de basarme o apoyarme de estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, la clínica más los estudios, o el interrogatorio, la exploración física que ustedes ya hicieron, apoyada de estudios paraclínicos, pues esto va a darnos un panorama mucho más integral de lo que tiene el paciente. ¿Qué estudios en forma muy general vamos a ocupar para estudiar al paciente? Pues generalmente una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil de lípidos, un perfil hepático, nos pueden ser de una gran utilidad para poder valorar al paciente, ¿no? En cuanto a la cuestión bioquímica, ¿no? En biometría hemática, pues yo puedo ver alteraciones en la fórmula roja y blanca, que pueden ser signos de carencia de algunas vitaminas, de algunos minerales como el hierro, puede ser signo de alguna carencia de algún nutrimento en particular, y la química sanguínea pues también va a revelar el perfil metabólico que tiene mi paciente, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, proteínas, ¿no? También importante, si mi paciente está consumiendo en exceso proteínas, pero en exceso, hablamos de un exceso 3, 4 veces mayor, no recomendable, podría empezar a provocar lesiones a nivel de riñón, a nivel del sistema urinario, y pues eso lo puedo reflejar en la química, ¿no? Un perfil hepático también para ver cómo está la cuestión metabólica a nivel hepático, a nivel de hígado, acuérdense que es un órgano metabólico por excelencia. Y bueno, podríamos utilizar otros métodos, otros estudios más especializados, ya si queremos integrar el problema del estado de la nutrición con alguna patología en específica, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad endocrina que pueda estar de base, ¿no? Un paciente con hipotiroidismo, una persona con acromegalia, con síndrome de Cushing, también se va a alterar el estado de la nutrición en estos casos, ¿no? Una persona que tenga una enfermedad autoinmunitaria también va a tener algunos ciertos problemas con el estado de la nutrición, ¿vale? Bueno, ya tenemos a Fernando de regreso. ¿Continúas, Fernando? Fernando. Fernando, ¿sí estás o no estás?
No, yo no silencié nada, ¿eh? Yo no silencié nada, ¿eh? Les aviso, yo normalmente no, yo les pido que apaguen su micrófono, pero lo hacen ustedes desde su computadora, ¿eh? Dale el siguiente, por favor, con Fernanda. Bueno, bueno, ya decíamos, ¿no? El método dietético, ¿no? Dice, permite determinar el contenido de nutrición de los alimentos que forman parte de la dieta, basado en el consumo en el conocimiento en el consumo de alimentos y bebidas para establecer valor cuantitativo y cualitativo, ¿no? Bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? Si yo les pido que escriban como actividad su dieta de 8 días, pues con eso yo estoy valorando el estado de la nutrición de una manera indirecta, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Básicamente es lo que hemos comentado, las herramientas a utilizar, recopilación de datos alimentarios, recopilación de datos del pasado, bueno, se busca en este caso los patrones de consumo, ¿no? La estimación de las porciones, ¿no? Del tamaño, nos referimos a las porciones, a la disponibilidad de alimentos que tenía esta persona, ¿no? Los platillos frecuentes, ¿no? Supuesto que si es una persona trabajadora, como decíamos hace un rato, que tiene 2, 3 trabajos y que no le da tiempo de comer en la casa, pues me queda claro que el patrón de alimentación va a ser callejero por naturaleza, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros también podemos valorar los hábitos, no solamente de alimentación, sino el estilo de vida que tiene la propia persona. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, básicamente hay cuestionarios, ¿no? Hay cuestionarios que se utilizan para... Ustedes mismos pueden generar su propio cuestionario, pero bueno, hay instituciones de salud que tienen ya tienen cuestionarios estandarizados, los cuales ustedes pues, pueden ocupar, ¿no? Como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Dice ahí el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, este es el listado de alimentos con relación a la frecuencia alimentaria, ¿no? Yo lo que les recomiendo en la práctica médica, muchachos, no se compliquen, pídanle al paciente que en una semana, que en 8 días escriba qué come, qué desayuna, qué cena, las colaciones, y con eso ustedes tienen una idea de lo que de lo que consume el paciente, y de hecho, pues así, de esa manera muchas veces se formulan las dietas, ¿no? Desayuno, comida, cena, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Ya regresé, profe. La siguiente, sí, está bien. Volví a entrar, sí. La siguiente. Bueno, recordatorio, espérame tantito, el recordatorio de 24 horas. Vamos a darle celeridad, Fernando, por favor. Ahorita te doy la palabra. El recordatorio de 24 horas, bueno, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Tú le puedes pedir a una persona que escriba lo que consume en un día, ¿no? Y si tú se lo pides en una semana, pues ya tienes un panorama mucho más amplio. La siguiente, por favor. La siguiente. Todo esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Análisis de encuesta, cualitativos, cuantitativos, lo que habíamos hablado. La siguiente, por favor. Comparación de aportes, bueno, aquí por supuesto que ya haciendo el análisis de esta encuesta o de este cuestionario puede darte más o menos una idea de lo de si la dieta carece o se excede en algún nutrimento en particular, ¿no? En algún alimento, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Todo esto es parte de lo mismo, ¿eh? Realmente, por eso les estoy diciendo, pásenme la siguiente, ¿no? Es parte de lo mismo. Análisis de la ingesta, ¿no? Por ejemplo, aquí en un momento dado, aquí nos ponen el ejemplo de un varón de 23 años, en donde su aporte calórico, ¿no? Ya con la encuesta, a lo mejor nos resulta que consume al día 22.314 calorías. Obviamente, cuando ustedes hacen una valoración
de 24 horas, pues ustedes hacen ahí el balance energético, tienen que hacer el balance energético de todos esos alimentos basados en las porciones y basado también en las tablas de grupos de alimentos que nos ofrece la literatura, ¿no? O sea, hay libros de nutrición que tienen completas sus tablas de equivalencias y ya con base en la tabla de equivalencia, tú tienes que determinar las calorías que se están consumiendo, ¿no? De una tortilla, ¿no? Si por ejemplo yo como unos tacos dorados, pues ahí tú tienes que hacerle, con base en la tabla de equivalencias, el equivalente calórico que tienen esos tacos de pollo, ¿no? Con su lechuga, con su crema, si le adiciona salsa o guacamole, pues eso adiciona un poco más de calorías. Y ya cuando ustedes hacen la valoración de 8 días, aquí lo ideal es, sí, determinar las calorías de cada día, pero hacer un promedio general del consumo en esa semana, ¿no? Para que tengas una idea de cuál es el consumo que ha tenido en esa semana, ¿no? Si, por ejemplo, un día me queda claro que hoy no va a ser lo mismo que consuma al día de mañana o al día de ayer, o lo que consumí ayer, mejor ayer consumí 2.200, hoy consumo 2.400 y mañana consumo 2.000, pues ya cuando tú haces el promedio general te va a dar un promedio calculado, ¿no? ¿Para qué? Para que tú con base en ello puedas adecuar una dieta en cuestión de calorías, ¿no? Por supuesto que para eso también vas a sacar los cálculos de tasa metabólica basal, acción dinámica específica, actividad física, ¿no? Cuando sacas el gasto calórico. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor, es parte de lo mismo, ¿eh? Es parte de lo mismo. Aquí en este momento te cedo la palabra, Tata. Sí, profe. Gracias. Sí, una disculpa de antemano porque, bueno, se me había ido el internet, tuve que reiniciar el módem, pero pues ya regresé. Y lo que comentó el profe, pues sí, tiene que ver básicamente con eso. Igual, pues agradezco por la retroalimentación, por la información de las diapositivas. Ahora esto corresponde a mi compañera que me va a hacer el favor de pues apoyarme en cuanto a las medidas antropométricas, que básicamente pues la antropometría nos va a permitir medir las partes del cuerpo para tener una relación con la alimentación y con la nutrición en que se encuentra el cuerpo. Le cedo la palabra a mi compañera que nos va a explicar un poco más acerca de esto. Hola, buenos días. Bueno, pues como dijo Fernando, yo les voy a ayudar, yo les voy a ayudar acerca de estos temas. Y bueno, comencemos explicando qué va a ser la antropometría. Esta palabra proviene del griego antropos y métricos, que significa hombre y medida. Va a ser una técnica que va a ayudar a saber el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Va a permitir predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia de los mismos. Entonces, ¿cuáles son las medidas antropométricas? Pues bien, los elementos centrales de la antropometría van a ser la altura, el peso, la circunferencia corporal y el grosor del pliegue de la piel. Conociendo estos 4 elementos, vamos a poder hacer una división del cuerpo siguiendo un modelo de 4 componentes, que es como la masa muscular, la masa grasa, la masa ósea y la masa residual. Bien, el primero va a ser el peso, y el peso va a ser la medida de masa corporal expresada en kilogramos. Bueno, para obtener esta medida se va a requerir de una báscula. Va a haber una báscula para bebés y una báscula. Ya no te escuchamos, Fernanda. Bueno, otra medida es la talla, que la talla va a ser la altura que tiene el individuo en posición vertical, desde el punto más alto de la cabeza hasta los talones, en posición de firmes, va a ser esta medida.
y bueno, se va a medir en centímetros. Aquí puse un estadímetro del lado izquierdo, que es el que se suele medir la altura. Y bueno, aquí vamos a hacer en posición de firmes y la cabeza debe de estar en un plano de Frankfurt, en donde la cabeza debe de estar derecha, formando un ángulo de 90 grados. Bueno, aquí están varios planos, pero me refiero al plano de Frankfurt, el que está hasta arriba en esta imagen. Esto es para los adultos, mientras que para los niños, los bebés, se va a medir acostado sobre una mesa y bueno, con ayuda del familiar y el médico se va a poder obtener la medición. Fernanda, un favor, tototote. Nada más Sí. así de rápido. Voy a detener la grabación ya en este momento.